Muy bien, vamos a ver entonces ahora em, algunas mediciones que podemos llegar a hacer en la computadora y la fuente de alimentación o fuente de poder. Estamos hablando específicamente de PC de escritorios. Se podría hacer algo parecido con notebook y su fuente de alimentación y eso, pero nos vamos a centrar en las PC de escritorios con gabinete común y eso. Bien. Una fuente de alimentación es algo de esto. Normalmente nosotros utilizamos la que llamamos clásica, que suele ser de este color, suele tener un solo ventilador de refrigeración. Esta es la parte de afuera donde se conecta el cable de alimentación con los 220 que van a un toma corriente en la pared. Y adentro van a salir una serie de cables que se conectan con la placa madre y los distintos periféricos que pueda llegar a ver adentro del gabinete. Ahora, manteniendo la forma, tenemos otra fuente de alimentación, esta y esta, que donde cambia es que las prestaciones, las características electrónicas son mucho mejores. O sea, la terminación es mucho mejor, los componentes son mejores y normalmente suelen dar mucha mayor cantidad de corriente para poner componentes electrónicos que consuman más o mayor cantidad. Imaginemos que no es lo mismo, por ejemplo, tener en un gabinete 4 discos rígidos que uno solo, o usar la placa de video integrada en el motherboard que una placa o una doble placa en puente de video sumamente exigente. Y eso también nos va a necesitar ver qué fuente de alimentación necesitamos. Eh, si una computadora deja de funcionar y simplemente no prende, está bien, y las luces del gabinete están todas apagadas y no hay forma, muchas veces la falla viene por el lado de la fuente de alimentación. Entonces, si uno tiene otra fuente de alimentación, por ahí puede probar. Si con otra fuente funciona todo bien, y bueno, si era eso, se compra una fuente, se cambia la fuente y listo. Es un arreglo relativamente rápido. Y si no es la fuente, hay que empezar a ver qué otro componente está roto. Incluso midiendo voltajes, yo puedo determinar si una fuente de alimentación está andando bien, o la placa madre está andando bien, o incluso por ahí la fuente está andando bien algunos voltajes y otros no. Y bueno, con mayor conocimiento de electrónica, uno puede llegar a desarmar la fuente y ver si algún componente interno está quemado o dañado y cambiarlo, o bueno, directamente, como yo decía, cambiar una fuente por otra. Estos tamaños de acá son tamaños normalmente estándar. Esta es otra fuente de alimentación que por ahí se encuentra en servidores o en gabinetes que son distintos de los clásicos. Yo les comentaba que puede ser una computadora all-in-one, todo en uno, que tiene su propia fuente de alimentación que tal vez tenga esta forma. ¿De acuerdo? Pero bueno, el fin de la fuente de alimentación es convertir los 220 en la alterna que nos entrega la empresa de electricidad en un voltaje de corriente continua que necesita la computadora para trabajar y suficiente, con suficiente corriente para que todos los componentes puedan funcionar sin problemas. Bien, yo les voy a dejar el link a dos páginas distintas. En una vamos a hablar de los distintos conectores que podemos llegar a encontrar en la fuente de alimentación. A la placa madre hay que alimentarla. Entonces, normalmente las placas madres son de 20 o de 24 pines. Entonces, ustedes después amplíen esta foto, ¿está? Pero la conexión que viene desde la placa madre, ven que es esta, se conecta en la placa madre, ahí viene como una trabita, con lo cual uno se asegura que quede enganchado y no se salga sola, y con eso va a tener todos los componentes de la placa madre la alimentación correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, esa obviamente es la
conexión principal de la placa madre. Puede ser que aparte la placa madre tenga una conexión auxiliar que se llama EPS, que ven que tiene esa forma, tiene su equivalente en la fuente de alimentación y entonces se conecta ahí adentro. También puede ser, esta fíjense que son, esta es de 8 conectores, puede ser que tenga esta y se conecte un conector de 4, porque en realidad las fichas, ya sea de 8 o de 4, entregan el mismo voltaje. Yo puedo conectar 2 fichas o una sola. ¿De acuerdo? Esto se suele usar mucho para las placas PCI, donde, por ejemplo, la placa de video necesita una alimentación especial, o sea, un refuerzo de alimentación, por lo que necesitan esta conexión extra. Bien. Ahí tienen en grande cómo sería el conector. ¿De acuerdo? Bien. También están las conexiones en los componentes un poco más viejos de disco rígido o lectora grabadora de CD o DVD, donde se conecta con lo que se llaman Molex de 4 pines. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a utilizar en discos rígidos viejos o lectoras grabadoras de CD, DVD viejas. ¿Está bien? La fuente de alimentación suele venir con varios, y si no me alcanza, bueno, hay que buscar algún componente extra, que es como si fuera lo que llamaríamos hoy un triple. O sea, de un mole de esto, permito conectar 2. Las viejas disqueteras también usaban un molex simplemente más chiquito, que tenían esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Los discos rígidos más modernos y la lectora grabadora de CD más modernas usan la conexión SATA. Entonces, si ustedes ven de frente el conector del disco, van a ver eso. Hay una parte que es la alimentación, que va a la fuente de alimentación, y otra parte donde se conecta un cable que va con la placa madre. ¿De acuerdo? Entonces, está todo en el mismo conector del disco, pero son 2 conectores distintos. El grande ancho es el de la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Que tiene esa forma y se conecta de este lado. Y el otro es el cable de conexión que va conectado a la placa madre. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí entonces con los distintos componentes que podemos llegar a encontrar a la salida de una fuente de alimentación. En la alimentación por SATA, la vieja alimentación de disquetera o Molex y lo que va a la placa madre. En esta otra página que habla de lo mismo, hace un análisis un poco más detallado de la parte electrónica. ¿Está bien? Cada color del cable indica algún tipo de información o de voltaje que la fuente le está entregando a la placa madre. Por ejemplo, los cables negros suelen ser masa o tierra. También es la referencia de 0 volt. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, los distintos colores me dan un distinto voltaje. Por ejemplo, el que suele ser amarillo es el de 3,3 volt. Perdón, el amarillo no. Algún tipo anaranjado, hay que verlo bien, es el de 3,3 volt, el rojo de 5 volt y el amarillo es el de 12 volt. ¿Está bien? Ustedes veían acá, por ejemplo, que las conexiones, por ejemplo, a un disco rígido es el negro de masa, el amarillo de 12 volt y el rojo de 5. ¿Está bien? O sea que un disco rígido, una lectora, puede tener 5 volt o puede tener 12 volt. Los demás colores ya se usan con la fuente de alimentación directamente. Ahí está toda la explicación, ¿de acuerdo? Del voltaje de cada uno y por ahí si se utiliza para algo determinado.
Ahí tenemos la misma explicación del conector que iría a los viejos, a las viejas lectoras de disquete. Los Molex, está bien que lo que yo le decía, masa 5 volt, 12 volt. Los conectores SATA, que la conexión es distinta, pero fíjense que los colores de cable se parecen. Tienen 12 volt, masa 5 volt y le dan también el 3,3 si hiciera falta. Los conectores que van a la PCI, que eso van a la placa madre, son nada más que masa y 12 volt. ¿Ven? Ahí tienen la formita. La forma está como para que ustedes sin querer no conecten de una forma invertida el conector. ¿Estamos? Pero es masa y 12 volt. Y la fuente que iría, el conector, perdón, de 20 o 24 pines, que va directamente a la placa madre. Bien, ¿para qué nos puede llegar a servir todo esto? Si yo tuviera un tester es un dispositivo electrónico para medir voltaje, yo puedo, con una computadora funcionando, medir, por ejemplo, si realmente los 12 volt son 12 volt o me está dando otro voltaje. Los 12 volt deberían ser casi 12,0 volt. Si yo mido 12,8 es como demasiado, y si mido, no sé, 11,1 es muy poco, y eso puede estar indicando que la placa madre tiene un problema, o que mi fuente de alimentación tiene algún problema, o que por ahí la fuente de alimentación es demasiado débil para todo el consumo de la placa madre. Entonces, por eso, midiendo el voltaje, yo puedo tener una idea de si está funcionando bien o está funcionando mal. Lo mismo con los 5 volt, lo mismo con los 3,3 volt. Hay algunas, hay algunas aplicaciones que yo puedo correr bajo Windows, bajo Linux, que me dan los voltajes de la placa madre, pero en realidad la medición directa con un tester, con un instrumento como un tester, es la más confiable. Sobre todo si la computadora no arranca. O arranca y se traba y se vuelve a colgar y se reinicia sola. Una primera lectura sería los voltajes de la fuente de alimentación para ver si son correctos, y si no son correctos, obviamente ver si el problema está en la fuente o en la placa madre. Bien, ahí tenemos lo que yo le decía a los duplicadores, ¿ven? Yo puedo, por ejemplo, de un conector Molex viejo, sacar dos salidas para los discos SATA más modernos. O al revés, ven, de 1 a 1, o de 1 de 8 convertir en 4, bueno, y todas las combinaciones posibles. ¿De acuerdo? Obviamente, al hacer esto, al duplicar de alguna forma, hay que asegurarse que la fuente de alimentación tiene suficientemente energía para conectar todos los componentes que yo quiero. Imagínense que yo tenía un solo disco y de repente le estoy agregando 3 discos más, 2 lectoras grabadoras de DVD, CD. Puedo poner todos estos duplicadores, pero hay que ver si mi fuente de alimentación es capaz de soportar ese consumo. Bien, con esto entonces acabamos el tema de principios básicos de electrónica, que vamos a ver nada más que eso, mediciones posibles que podríamos hacer y la fuente de poder de una CPU normal de escritorio.